Em, con los ejercicios, yo les mandé ejercicio 8, 9, 10, 11 y 12. Estuvimos charlando algunos de esos el miércoles. ¿Está claro? ¿Alguna duda con esos ejercicios? Empezamos con el 8. Sí, vamos con el 8. 9. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron ver lo que les mandé? Bien. ¿Alguna duda en particular en algún paso? ¿Se entiende? ¿Lo pensaron distinto? Yo no llegué a ver el PDF que mandó porque estaba haciendo cosas y después justo empezó la clase de álgebra. Claro. Pero me llamaba la atención los ejercicios tipo el 8, que dice construir un triángulo ABC sabiendo que el ángulo A es de 120, el segmento AB es de 6 centímetros y el AC es de 7 centímetros. ¿Es armarlo nada más lo que está pidiendo? No hay que hacer ningún cálculo. Solo armarlo. Ningún cálculo. Construcción y lo que les decía recién, uso de compás. Está bien. Sí, no, me generaba esa duda porque ya me daba los datos, lo armo y ya está, pero no sabía si había que hacer algo más. Pero bueno, tienes su parte teórica atrás, ¿no? Y lo que les comenté siempre en las construcciones, bueno, yo tengo que usar la regla para trazar los segmentos. Uno era de 6 y uno era de 7. Sí. Y un ángulo de 120. Bien. Bueno, con el uso de la regla, sí, trazamos segmento. Esto mide 6 centímetros. Transportador, vamos a medir 120 grados. Va a quedar aproximadamente por acá. 120 grados. Y después con el compás tenemos que medir estos 7 centímetros. Sí. Aproximadamente por ahí. Y después unimos. Claro. O sea, lo que estamos trabajando es uso de los elementos de geometría. ¿Se ve bien la pizarra? Sí, sí. ¿El ángulo puedo ponerlo apuntando hacia donde yo quiera o siempre tiene que ser hacia arriba? No, está bien, para donde ustedes quieran. Lo normal, Sí. o lo más fácil, uno suele ubicar el segmento de esta manera, como hice yo, y medir los 120. Yo lo mido para el otro lado. O sea, si viene así y va haciendo 90 y 120 está para acá. De esta manera. Claro. Tengan en cuenta que nosotros trabajamos que 120 grados va en sentido contrario de las agujas del reloj. Ah, bueno, eso lo voy a A ver, anotar. como general, pero a ver, acá el ángulo va a tener 120 grados también. O sea, va a ser un triángulo oblicuo-ángulo con un ángulo oblicuo, ¿sí? De 120 grados, y está cumpliendo el enunciado, no hay problema. Después para más adelante, sobre todo este cuidado, que nosotros lo trabajamos 120 sentido antihorario. Está bien. Estoy revisando. Bueno, si quieren de los anteriores, ¿alguna otra duda? Estos primeros 3 ejercicios, como preguntó Ana, eran de construcciones, demostraciones, el punto 4 del teorema de Pitágoras, que eso se los envié. 5, 6 y 7 habíamos hecho viernes pasado. Viernes pasado no, el otro. Y bueno, después están estos ejercicios que les envié en el PDF. ¿En el 8 alguna duda?
¿O algo que quieran comentar? ¿Lo pensaron distinto? El teorema de Pitágoras de la altura y del cateto, este lo va a explicar. O sea, ¿Cómo? usted nos mandó el teorema de Pitágoras de la hipotenusa, ¿no? Sí. Y después está el otro de la altura y del cateto. Puede ser. Pase de internet. Demostraciones. Puede haber más demostraciones. Sí, yo les mandé dos en particular, que son las dos que, bueno, en las clases normales siempre veo que son las que más se encuentran. La del paralelogramo, o sea, trabajando con el área del paralelogramo, y la otra que se trabajan los 4 triángulos. Y se comparan áreas de triángulos, áreas de cuadrilátero. Ah, bueno. Pero si encontraron otras demostraciones, sí, a ver, yo les planteé dos, pero hay más. Sí, esta decía teorema de la altura y del cateto. Ahora no recuerdo así por el nombre, pero si querés después la Sí. compartís al grupo y la charlamos. Bueno. Dale, entonces después comparte Nadia la otra demostración y eso lo charlamos en la semana. Bueno, punto 8 no, punto 9. Punto 10. O díganme hasta dónde avanzaron. El 9 lo vimos en el grupo. Charlamos, claro, avanzamos en el grupo y... sí. El 9 y 12 lo habíamos visto en el grupo. El 9 y 12, sí. Exactamente. Y quedaba que ustedes lo terminen. Sí, habíamos avanzado bastante. Bueno, esos salieron. Sí. No. Bueno. Punto 10. Sí. Tenían que plantear una ecuación, había que plantear una igualdad. Justo nos hablaba de un triángulo isósceles y nos da como dato los dos ángulos de la base. Eso también se los había enviado en el video. Van a ver que, bueno, depende de los datos que le dan, la ecuación que plantean, la igualdad que plantean. A veces que van a poder plantear que la suma de todo es 180 grados. O que los dos ángulos al ser iguales son congruentes. Claro. Entonces despejo las X y después hago lo de los 180 para sacar el ángulo restante. Bien. Exactamente, sí. Ejercicio 11. El ejercicio 11 tenían varias maneras de hacerlo. Yo les envié una, ¿sí? Pensando como nos dice que tenemos que mostrar que es un triángulo equilátero. Bueno, yo partí de esa base. Digo, si es un triángulo equilátero, tiene que verificar que todos los ángulos son iguales. ¿Sí? Y bueno, planteé la igualdad entre dos de los ángulos. Si no, se podría haber planteado que la suma de los tres sea más del... 180. Claro. Claro, yo hice eso. Hubieran llegado al mismo valor de X, que era 60. Ah, la X y 45 y los ángulos dan 60. Claro. Cualquiera de las dos maneras se puede resolver.
Bueno, el ejercicio 12, eso también habíamos comentado en el video y fuimos charlando por el grupo. Sí. ¿Pudieron resolver ese? ¿Lo pudieron terminar? En mi caso sí. Bien, buenísimo. ¿Los demás? ¿Llegaron hasta el 12? Sí. Sí. Igual me parece que lo habíamos terminado al 12 en el grupo, ¿no? Habíamos quedado que por la condición ángulo, lado, ángulo, el ángulo formado por la bisectriz es igual al del otro triángulo y los ángulos rectos implica que si hacemos lo de 180, la medida del ángulo, son iguales los dos triángulos formados, ¿no? Eso es lo que preguntaba. Sí. Los dos ángulos son congruentes. Los que yo llamé de 1 y de 2 son Sí. congruentes y tenemos ángulo, lado, ángulo. Sí. Sí, digamos, estaba ahí casi listo, faltaba que lo redacten, digamos, nada más. Bueno, con respecto entonces a ejercicio 13, también habían consultado, el 1 lo charlamos. Sí. Te daba los ángulos exteriores. ¿Cómo? Daba los ángulos exteriores como referencia. No, daba los catetos. Los catetos, sí. Siempre que trabajemos con No, Pitágoras, estoy mal ubicada en el ejercicio, perdón. en el Sí, otro. el de 300, Sí, el 300 sí. y 800, sí. Claro, ahí está. Nos da el triángulo rectángulo. Acá tenemos ángulo recto, esto era D, está 800 y 300. Ujú. Bueno, sirve la aclaración. Pitágoras siempre vamos a estar trabajando con medida de lados. Y nos pregunta la cantidad de malla que se necesita para cercar. cercar ese terreno de forma triangular. Ya tendríamos 1100. Claro. Ya tendríamos 1100 y faltaría ver cuánto da esto. Nos quedaría 800 más 300 igual a d cuadrado. Sí. ¿Y cuánto les quedó? 640.000 más 30.000 da 730.000. 700, claro. 730.000 y paso la raíz. Bien. Bueno. 854,40. Bien. Bueno, después Bueno, sumaría con los sumamos a lo catetos que ya teníamos. y tenemos lo que necesitamos para acercar. Bien. Aclaración acá, ¿no? Nosotros al aplicar raíz miembro a miembro o al pasar la raíz para este lado, deberían quedar barras de módulo. ¿Eso trabajaron? ¿Lo vieron? ¿Se ¿Puede repetir acuerdan? que se cortó? Sí. Decía que al pasar la raíz, o aplicar raíz miembro a miembro, lo mismo, acá deberían quedar barras de módulo. Acá lo mismo. Ah, está bien. A ver, estamos en geometría, estamos trabajando con medidas, siempre vamos a estar quedándonos con el resultado positivo, porque después del módulo, bueno, acá nos daría dos resultados, 854 y menos 854. Estamos en la medida de un cerco, siempre nos quedamos con valor positivo. O sea, en definitiva no nos cambia el resultado, sí para que lo tengan en cuenta, porque cuando uno para otra materia más que nada, acá siempre vamos a estar ligados a un contexto geométrico. Ujú. Bueno, viene entonces el primero.
Segundo, con una escalera de 6 metros se desea subir al extremo de una barra de 4 metros de altura. Bueno, el dibujo que ahí tenemos. ¿A qué distancia se necesita colocar? Perdón, ¿no escuché? No, es parecido al anterior, pero te da el dato de la hipotenusa en vez de darte los dos catetos. Te da un cateto Claro. y una hipotenusa. Esta es la Entonces distancia. aplicamos estos 4 la metros. misma fórmula, pero ubicamos los datos que nos dio. Claro, sería 6 cuadrado, Sí. 4 cuadrado, Igual. más de cuadrado. Ujú. Bien. Bueno, les queda 36. 16 lo paso restando. Ujú. D cuadrado y les queda 20. D cuadrado igual a 20. Si pasamos la raíz, nos queda de esta manera. Y esto es... Acá me van a ayudar con las cuentas. 4,47. Gracias. O sea que a aproximadamente 4,5 metros de la base tiene que estar apoyada la escalera. Bien, los demás, ¿de acuerdo? Bueno, muchas de estas cosas es como repaso de secundaria, ¿no? Más o menos. Hay que ver, bueno, si se acuerdan, si no se acuerdan. Esto sí, pero por ejemplo lo de mediana y los... Hay ciertas definiciones que por lo menos me acuerdo haber visto en el secundario. Sí, hay algunas que son... Yo me estaba confundiendo mucho con mediana, bisectriz y mediatriz. Esas tres cosas. Se me está cortando un poquito. Sí. A mí también me pasa lo mismo que antes. Los escucho un poquito cortados, igual llegué a escucharlos. Nos confunde un poco la definición de mediana, bisectriz y mediatriz. O sea, la diferencia entre las tres cosas. Sí, me pasa lo mismo. Lo primero que hay que hacer diferencia en esas cuestiones, estamos hablando de un segmento, si estamos hablando de una semirrecta o de una recta. Esperen que... Chao, profe. Acá estoy. Habla. Ahora sí. Hacemos... La mediana es un segmento. Y siempre la vamos a trazar entre un vértice, o sea, queda determinada entre un vértice y el lado opuesto. Y del lado opuesto tenemos que trazar el punto medio. ¿Sí? Mediana. Digamos, no queda otra que esto es memoria y acordarse la definición, porque otra forma no hay. Mediana. Estamos uniendo el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Y ahí lo que tenemos que trabajar, bueno, en una de las primeras prácticas, yo les había pedido construir un segmento oblicuo y encontrar un montón de puntos que estén a la misma distancia. Uno de los que estaba a la misma distancia, o sea, el más fácil, era el que estaba en el centro, el punto medio. Y después todos los demás que forman la mediatriz. Entonces, para trazar el punto medio, podemos usar compás. Nos parábamos en un punto, tomábamos con el compás una longitud un poquito más de la mitad, hacíamos un arco, y del otro lado lo mismo. Arco y arco. No sé si los tapé, si se llegó a ver. Bueno, Sí, y ahí sí, tenemos se vio. que unir, trazamos punto medio. Si ese es el punto medio de AB,
uniendo ese punto medio con C, tenemos la mediana. Bien. ¿Qué podríamos hacer? Pararnos en C, pararnos en A, trazar arcos de un lado, arcos del otro, y encontrar el punto medio de AC. Si unimos este punto medio con B, tenemos la otra mediana del triángulo. ¿Sí? Y lo mismo para BC. Bueno, trazamos los arcos, encontramos el punto medio, y cuando unimos el punto medio con el vértice opuesto, encontramos la mediana de BC. ¿Ok? Sí, ahora sí. Ahí estamos hablando siempre de segmentos. Sí. Mediana de AB. Y la otra, la que nos queda, mediana de AC. Bueno. Profe, y las tres se unen en un Si punto. nosotros medimos los ángulos que se forman, bien, las tres se unen en un punto que por ahora no tiene nombre, pero se unen en un punto. Les iba a decir, acá se forman dos ángulos, entre el lado y la mediana. En principio no sabemos cuánto valen, y depende del triángulo, bueno, va a valer 90 o no, pero en general esto no es 90 grados. Lo que sí va a tener 90 y va a pasar por el punto medio es la mediatriz. Nosotros trazamos esta recta. Bueno, la recta que a mí me quedó en color negro, ¿sí? Esta es la mediatriz de AB. No necesariamente tiene que pasar por el vértice opuesto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ir diferenciando esas cosas. Sí o sí va a pasar por el punto medio, la mediatriz. No necesariamente tiene que pasar por el vértice opuesto. Y lo que sí pasa con la mediatriz es que es perpendicular al lado. ¿Sí? Y por último me habían preguntado sobre Y es una semirrecta, aparte, no es un segmento. Bien, no es un segmento, es una semirrecta. Una completo. recta en realidad. Una recta, sí. Una recta, sí. Bien, ahí ya tenemos otra diferencia, no es segmento, es recta. Y me habían preguntado después con la bisectriz. Sí. Bueno, y la bisectriz, estuvimos trabajando la construcción. Ya tenemos que pararnos en un vértice, va a estar relacionada con un ángulo, y lo que hace es dividir ese ángulo a la mitad. En partes iguales. En partes iguales, y es una semirrecta. O sea, tiene origen en el vértice. No quiero seguir trabajando en este triángulo porque va a quedar todo superpuesto, pero si este fuera el ángulo A, nosotros trazaríamos un arco, después parándonos en estos puntos trazamos, y acá nos queda la bisectriz. Y acá decimos que es una semirrecta. Y este ángulo es igual que este. ¿Bien? Ahora sí entendí. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, estas cuestiones de construcciones vamos a seguir retomando. O sea, después en la práctica se siguen usando. Buenísimo. Bueno, y estoy mirando el tiempo, nos quedan 6 minutitos para esta parte. Ahora vemos si nos quedamos sin tiempo, renovamos. ¿Entramos con el mismo número? El mismo, sí.
Si llega a haber problema, les envío otro, pero creo que por cómo creé la sesión se va a poder. Ahora lo chequeamos. Vamos con los que siguen. Bueno, ¿Puedo borrar esta parte? ¿Está? por mí sí. Sí, sí. No Igual- sé, Nachi era el otro que estaba copiando. Yo Sí, no ya lo veo copié. porque... Bien. Tengo la pantalla mía en grande. Igual, bueno, saben que les queda el video. Bueno, el primero de esos 4 que faltan del 13 nos habla de ángulos exteriores. Y yo les había comentado, bueno, que estaban marcado todo el ángulo, pero no hay que tomarlo como si fuera todo, era solo los exteriores lo que estaba marcado. Esto Sí. es X. Bueno, tenemos una propiedad. La suma de los ángulos exteriores da 360. Suma de todo esto 360, X menos 5 grados, 145. Y acá llegaron a que X vale 110 grados. 110 grados. Bueno, ya tenemos entonces uno de 110 y este valdría 105. 105. Ujú. Y acá nos pedía solo los exteriores, pero bueno, después ustedes pueden ir buscando los de adentro, Sí, si se los pidiera, ¿no? los adyacentes, sí. Claro, adyacente a cada uno. Van frenando ustedes si hay dudas, si no seguimos. Bueno, en el segundo otra vez un triángulo rectángulo y acá nos habla de los ángulos interiores. Sí, Bueno, ya sabemos que hay uno que vale 90. sí. 8x, x, este tenemos de 90 grados. Suma de ángulos Y interiores. sí, 180. Bueno, pasando al 90. Y acá nos queda 9x, o sea que la x es 10 grados. Sí, Bien. O sea que nos queda 10 y 80. Bueno, este no tenía... Creo que hasta sin plantear ecuación por ahí se sacaba, pero... Pero bueno, sí, siempre basémonos en cálculo. El tercero, algo parecido en algún sentido, nos habla de un isósceles. sí, Nos da uno de la base y el ángulo diferente. sí. Pero los dos ángulos de un isósceles, de la base de un isósceles son iguales. Bien. O sea que por acá tengo 4x, por acá tenemos 4x y el distinto x. Sumo todos igual a 180. Bien. Acá no sé quién está hablando. ¿Quién Roma. era? Roma. Ana, Ah, acá. Ana. Bien. Bien, buenísimo, sí. No, escucho a Ana, no sé los demás que dicen si vamos bien o estamos avanzando y alguno por ahí no lo planteó, no llegó. Ya me habían dicho que no habían llegado todos al 13. No sé si están de acuerdo. Sí, yo lo hice igual. Bárbaro. Bueno, sumamos todo, pasamos dividiendo. Nos queda que x vale 20. Sí, Bueno. Reemplazamos 20 grados
Y 80. cada 80 y uno 80. de estos 80. Bien, bárbaro. Y nos queda el último. Bueno, antes de que se corte, El último, salimos y vuelven a entrar Ah, bueno. Dale. Bueno, antes de que se nos corte. Bueno, vamos arrancando. Si ahora se agrega alguno, lo admito. Nos habíamos quedado en este tercero. Aquí estaba. Y tenemos que pasar al cuarto, al último. Sí. Acá nos daba un dato que es el ángulo de 84 grados. Y esto lo llama A y B. Y daba que los otros dos tenían una diferencia de 14 grados. Bien, plantearon entonces. Ecuaciones. yo puse que, por ejemplo, que B es igual a X y que A es X menos 14, ¿está bien? Y A Sí, es mismo. X menos 14. Bien. Bueno, tenemos C. Y después, por propiedad de los ángulos interiores, 180. Bien. Sí. Entonces nos queda X más X menos 14 más 84, 180. Bien. Esto les quedó 70 y lo pasaron restando. Sí. Y acá les queda 2X. Esto vale 110. O sea que la X les queda de 55. Sí. Sí. Bien. No se llega a ver. Ahí está. O sea que acá tendrían, para lo que propusieron ustedes, acá 55. Y el valor de A sería 41. Bien. 41. Bueno, como no decía mucho, sí lo podían tomar al revés, ¿no? Les puede haber quedado al revés los dos ángulos. Pero como no nos aclaraba cuál era más grande, cuál era más chico. Bien. O sea, les puede haber quedado 41 por acá y 55 acá. Depende de lo que hayan planteado. ¿Sí? Sí. Bueno. Diego, ¿en qué sentido? Ah, que pusiste más 14. No, lo que pasa es que si vos partís de la hipótesis que B menos C da 14, entonces ahí despejas B, por ejemplo, y te queda la suma. No A entendí. ver. Igual da el mismo valor. Hiciste B menos C igual 14. ¿Y cómo lo Si despejaste? dice que la diferencia de los ángulos da 14, vos tenés que hacer una diferencia. Pero eso ya estaba puesto en la ecuación cuando puso X menos 14. No entiendo tu nuevo planteo. No, es un Digamos, dato, es un dato eso. hay diferentes maneras de plantearlo. Acá, bueno, lo armaron de una forma. Y los ángulos, bueno, nos quedó uno de 55 y uno de 41. Si uno revisa la diferencia, 55 menos 41 es 14 grados. Si uno hace la diferencia, da 14. Listo, está respetando las condiciones que puso el problema. No estaba grabando esta parte. Gracias. Ahora sí. Bien. Y no sé quién estaba hablando, pero el otro planteo, es decir, la diferencia entre estos dos ángulos
tiene que ser de 14 grados, ¿sí? Sí. Y está bien esto. ¿Qué nos Dejás uno de quedaría los como ángulos, dato? Sí, despejás B y te queda 14 más A, por ejemplo. claro. El ángulo B, lo que estoy haciendo es despejar de este 14 más A. Y por el otro lado, bueno, el ángulo A me va a quedar como ángulo A. Claro. Y nosotros Entonces, vamos a poder armar una ecuación en donde nos queda solamente una incógnita, el valor de A. Tenemos 14 más A, el 84 grados y el valor de A. Y igual a 180. O sea, son muy parecidas. En Sí, lugar cambia la de... letra. Claro. Cambia la letra, tenemos una variable distinta y, digamos, está armado distinto ese dato que nos dan sobre que la diferencia es 14. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras sirve, está bueno. Y acá no se ve lo de abajo. Ahí está. Bueno, bien con el último entonces. ¿Alguna otra duda Sí. o algún otro planteo? Cuando habla de elementos homólogos, ¿son todos los elementos de cada triángulo o solo los que se comparten? O sea, los que son iguales. Homólogo significa, sería el lado o el ángulo, o sea, el elemento que corresponde del otro triángulo que va a ser congruente, ¿sí? Por ejemplo, entre dos triángulos rectángulos, los homólogos son las hipotenusas. Voy a poner medidas para el ejemplo, pero supongamos que esto vale 3 y esto vale 4, esto vale 3 y esto vale 4, ¿sí? Para esto de los homólogos. El cateto más chico sería homólogo con el cateto más chico. Cateto más grande con cateto más grande, ángulo recto, hipotenusa con hipotenusa, ¿sí? Está bien. Por eso, son los que son iguales entre dos figuras. Sí. Bueno, y nos queda estos 4 últimos ejercicios del punto 13 y avanzaríamos un poquito con teoría. Eso para semana que viene. Lo que les iba a preguntar es, a ver, cómo vienen en general. Les vuelvo a repetir la misma pregunta, a ver cómo avanzamos. Digamos, no sirve de mucho avanzar y dependiendo de los tiempos de ustedes que se queden atrás. Algo vamos a avanzar, pero bueno, dependiendo de lo que me digan, vemos si avanzamos más, avanzamos menos. A mí me pasa que voy entendiendo las cosas. Capaz hay algunos conceptos que me traban, pero como por ejemplo lo que pregunté hoy de mediana, mediatriz y eso, que ahora sí entendí el punto 8 cuando explico eso. Lo tenía resuelto, pero no entendía bien lo que estábamos haciendo. Ahora sí lo entendí. Y me pasó también que capaz en el vivo no lo entiendo en el momento, pero después cuando vuelvo a ver el video ahí entiendo los ejercicios. Hasta ahora tengo todos resueltos, todo lo que tengo resuelto hasta ahora lo entendí. Pero me pasa mucho eso. Y el miércoles, nosotros teníamos una lección el martes, entonces yo estuve estudiando para la lección y me puse el miércoles a hacerlo de geometría. Y justo usted preguntó y yo recién había empezado, entonces no pude participar, pero para hoy sí lo hice. Y fue más eso lo que pasó, pero ya para el miércoles que viene voy a tener hecho. Ya no tengo que estudiar para el martes. Claro. Voy a tener. No, la idea del miércoles, bueno, es ver un poquito cómo vienen. Ver un poquito cómo vienen y si están trabados con algo, lo resolvemos ahí. Después ustedes creo que también van hablando
se preguntan o por privado o en otro grupo. Por ahí. Ah, sí, Ahora eso sí. Eso lo venimos haciendo. un poquito, ahí está. Y también se van ayudando y van resolviendo dudas. Les diría lo siguiente. Les quedan los últimos 4 para hacer. Y les mando video con la parte teórica que nos queda, digamos, todo ese tramo hasta lo que dice práctica 2. No es mucho, pero bueno, hay varias cosas que hay que prestar atención. Son varias construcciones. Perdón, se cortó. Dijo que nos va a mandar un video para poder realizar hasta donde dice práctica 2. Yo les mando un video un poquito contándoles lo que dice ahí la teoría, ¿sí? Lo que les quedaría de ejercicios solamente son los últimos 4 que aparecen en la página 3. El ejercicio 13, página 3. Eso es lo que les quedaría para hacer. Y yo les mando un video con teoría. Y lo que les voy a mandar de teoría es justo cuando empieza práctica 2. Eso nos quedaría para más adelante. Ah, está bien, entendí. ¿Sí? O sea, la semana que viene sería los 4 ejercicios que quedan, son parecidos a los que estuvimos viendo. Alguno tiene un poquito más de dificultad, digamos, tienen más elementos, son 2 triángulos, o hay que usar más propiedades, pero bueno, es más o menos todo lo mismo, ¿no? Lo que veníamos trabajando. Y les va a quedar, bueno, mirar el video con la teoría, y ahí vamos charlando dudas en la semana. Buenísimo. ¿Bien? Bueno, estaríamos entonces, no sé si hay alguna duda, preguntas. No, por ahora no. Bueno, algunos se unieron tarde, Oscar, Juan, pero bueno, charlamos el último ejercicio, está el video grabado, después se los mando y les comenté ahí lo que, No sé qué pasa. cómo vamos a trabajar semana que viene. ¿Cómo? Que yo estaba conectado, pero se me había quedado todo tildado el sí. Ah, sí. Habían visto Bueno, a veces pasa. 4. Perdón, se cortó un poquito, no te escuché. No, pregunta que se habían resolvido el ejercicio 4 que había quedado. Hicimos el 4, está grabado, así que después se lo subo. Sí, perfecto. Y si hay dudas, después me vuelven a preguntar. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, están liberados. Gracias, profe. Buen fin de... Gracias, igualmente. Buen fin de semana. Chao. Nos